Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, en este video quería mostrarles cómo podemos hacer funcionar un generador eléctrico o bueno, cualquier motor a explosión con gas en vez de combustible. En este caso usa nafta o bueno, gasolina, como muchos le dirán. Lo vamos a hacer funcionar con gas envasado, no es gas natural, sino que es gas propano o también puede ser gas butano. Yo hice una simple adaptación con una manguera y una llave para regular, una llave de paso, ¿no es cierto?, para regular el caudal del gas. Antes que nada quería aclarar, yo sé que muchos, qué sé yo, me van a criticar o va a haber muchos comentarios al respecto de esto, muchos comentarios negativos, pero bueno, yo considero que si lo hacemos con responsabilidad no es algo peligroso. Muchos cuando ven una garrafa de gas y un motor se asustan, pero bueno, para mí es más o menos el mismo riesgo usarlo con gas que usarlo con nafta, ya que la nafta yo creo que es más o menos igual de peligrosa que el gas, pero bueno, siempre tratarlo de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no es cierto? Ya que bueno, el combustible, la nafta, cuando está caliente, si se fijan ahí el tanque está arriba del motor, lo que obviamente toma temperatura cuando está funcionando. Y bueno, los gases de la nafta cuando toma temperatura son muy parecidos al gas, así que yo creo que el riesgo es más o menos el mismo, tanto con gas que como con nafta. Eso es lo primero que quería aclarar, porque bueno, justamente por muchas críticas. Yo ya lo llevo usando de esta forma, digamos, lo uso combinado con nafta y con gas, depende a dónde sea y el uso que le vaya a dar. Por ejemplo, en el campo, que lo uso y unas 3 horas por día por lo menos, no siempre, pero se usa bastante, me conviene mucho más con gas, ya que en este momento esa garrafa de 10 kilos vale unos 200 pesos argentinos y el litro de nafta está en 24, si no me equivoco. Y a lo que yo hice, no hice números, digamos, de lo que rinde, pero a simple vista una garrafa de 10 rinde por unos 20 litros de nafta. Así que bueno, ustedes mismos saquen la cuenta de lo que conviene económicamente. 10 kilos de gas contra 20 de nafta. Bueno, y otra cosa que quería aclarar, que el motor no tiene el mismo desempeño o el mismo rinde funcionando con gas o funcionando con nafta, ¿no es cierto? El que tiene, por ejemplo, o conoce los autos que funcionan con GNC, van a saber que no es lo mismo usarlo con nafta que usarlo con GNC. Se pierde un poco de potencia, el motor rinde un poco menos, pero es mucho más económico o mucho más barato económicamente. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo es que funciona, o bueno, qué es lo que yo hice. Bueno, acá tengo lo que es el regulador. Este es simplemente un regulador de cocina, los que van a la garrafa. Y bueno, por acá, esto estaba medio improvisado, pero no se hagan problema que funciona. Esto es una llave de paso de 1/4. Normalmente se usan para los compresores, para aire comprimido. También sirven para agua, pero bueno, por ser de 1/4 es muy chica. Y para agua, bueno, se usa muy poco. Pero sí se usan mucho para lo que es aire comprimido o para los compresores. De esta forma vamos a regular el gas. Normalmente es más o menos por ahí, ¿no es cierto? No se abre completa, sino que más bien se abre a penitas, un poquito, no sé, se abrirá el 20%, ahí estaría abierta al 100, ahí estaría en el 0, la vamos a abrir más o menos un 20% o un poquito más también. Y bueno, la conexión es muy sencilla, no tenemos que modificar absolutamente nada del motor. A ver si les puedo mostrar. Bueno, ahí creo que se ve bastante bien. Acá tenemos esta manguera que es un recuperador de gases, ¿no es cierto? Los gases que salen del motor, en este caso es la tapa de válvula, vienen a lo que es la toma de aire o el filtro de aire.
los voy a sacar para que lo vean. De paso tendría que limpiarlo, debe estar con bastante tierra. Bueno, estos son los filtros que lleva. Y bueno, por acá adentro no hay mucho más que ver, más que, bueno, por ahí vemos lo que es el cebador. Y por acá tenemos donde iría conectada la manguera del recuperador de gases. En este caso la vamos a sacar y vamos a poner nuestra otra manguera que va a venir con gas de la garrafa. En este caso esta manguera amarilla, que como ven entra a presión igual que la otra. No sé si se verá, pero por ahí adentro tiene una pequeña traba para la manguera. Bueno, no se ve, pero tiene como una pequeña traba de chapa donde engancha la manguera. Vamos a tratar de ponerla ahí como para que quede un poco más firme. Pero bueno, con que quede bien apretada acá arriba, ¿no es cierto?, que no se mueva, ya es suficiente. Ahora vuelvo a poner otra vez todos los filtros. Les digo, no es necesario sacar todos los filtros para hacer esto, yo simplemente lo hice para que se vea un poquito mejor. Pero no hay que hacer nada, ni siquiera necesitamos ninguna herramienta para conectarlo. Simplemente sacamos una manguera y ponemos la otra. Bueno, después nos faltaría conectar el regulador a la garrafa. Esto, bueno, es muy sencillo, simplemente va enroscado. Tenemos nomás que verificar que no haya ninguna pérdida. Bueno, ahora ya tengo todo conectado, la garrafa, y acá tengo un par de herramientas que, bueno, en el caso de la soldadura consume bastante, y bueno, la moladora, eso no es problema para, bueno, realizar un par de pruebas. Bueno, primeramente lo voy a poner en marcha con nafta, y después para hacer un par de pruebas, después le voy a cerrar la nafta para que se vacíe el carburador hasta que se pare, y después sí lo voy a hacer arrancar con gas. Primeramente, como les digo, con nafta, y vamos a probar la soldadura y la moladora, que obviamente van a funcionar bien, y después con gas vamos a ver, porque bueno, este tipo de motores tienen un regulador con un sistema de aceleración automático, que cuando el motor hace fuerza, digamos, obviamente necesita más combustible para poder mantener las revoluciones, y bueno, el acelerador se encarga de suministrarle más combustible en ese momento que lo necesite. Como el gas, en mi caso yo lo voy a estar regulando manual, van a ver que cuando le exija un consumo bastante alto, o sea que el motor tenga que hacer fuerza, se va como a buscar de parar, y bueno, después ya no va a recuperar otra vez las revoluciones hasta que lo aceleremos nosotros a mano. Pero bueno, es fácil de solucionar, simplemente hay que darle más gas del que necesita, y podremos usar, por ejemplo, la soldadura. Sería para algunas cosas que tengan picos de consumo, como por ejemplo la soldadura. O bueno, también podría ser en el caso del arranque de un motor, de algo que arranque haciendo fuerza, como por ejemplo un compresor. Pero bueno, en el caso de la soldadura, este tipo de soldaduras, de las comunes, las normales, ¿no es cierto?, con transformador. Esta tiene un transformador de alterna de 220 de volt, alterna de unos 20 y pico, 30 volt más o menos de salida. 20, entre 20 y 30 más o menos es la salida de alterna. Después hay otras más nuevas, las con plaqueta, que le llaman vulgarmente. Esas funcionan ya con corriente continua. Y bueno, hay otro modelo también que funciona con corriente alterna, pero de alta frecuencia. Y bueno, como todos saben, al trabajar con alta frecuencia podemos trabajar con un transformador mucho más chico que el de esta máquina. Por ejemplo, esta máquina es de unos 160 amperes, me parece, algo así. Y tiene un transformador grande, ¿no es cierto?, un tamaño considerable. Y las otras máquinas que yo les digo, que son mucho más chicas, por acá, de este lado, les dejo una imagen de la máquina que les digo, de las más modernas, que
que trabajan con alta frecuencia tienen un transformador mucho más chico y son de la misma capacidad que esta o más, alrededor de 180 a 200 amperes, y son 3 veces más chica por lo menos que esta máquina que ven acá, y también tienen mucho menos consumo, ¿no es cierto? Esta máquina, soldando con electrodo de 2 milímetros y medio, tiene el mismo consumo que una electrónica o de corriente continua o de alta frecuencia, soldando con 4 milímetros, ¿no es cierto? Con esta soldamos con 2,5 y la otra soldamos con 4 milímetros, teniendo el mismo consumo. Normalmente usándola en un taller, usándola en casa con la electricidad de la red, no hay problema, más allá de que vamos a gastar más luz o menos luz, no hay problema, las dos funcionan muy bien. Pero en el caso de usarlas con generadores, esta máquina, si bien se aguanta un electrodo de 4 milímetros, pero bueno, el generador se queja bastante al soldar con un electrodo de 4. En vez con la otra máquina, que yo, bueno, en este momento no tengo una como para mostrarles, pero con la otra máquina soldamos un electrodo de 4 milímetros con este mismo generador sin ningún problema. Así que bueno, ahí pueden ver que el consumo es casi el mismo comparándolo con esta y con la otra. Y bueno, tenemos un electrodo mucho más grande. O sea que podemos realizar una soldadura mucho más fuerte, o bueno, podemos soldar, por así decirlo, un fierro mucho más grueso que si soldáramos con el electrodo de 2,5. Así que bueno, vamos a dejar de dar tantas vueltas, lo voy a poner en marcha. Lo que sí, bueno, me voy a sacar el micrófono porque me queda un poco corto el cable hoy. Pero bueno, de todas formas va a haber bastante ruido, espero que me escuchen igual de todas formas. Y si no, bueno, después haré un archivo de audio. Pero bueno, yo creo que se va a escuchar. Lo voy a dejar por acá adelante, ahí como para que me puedan escuchar igual. Bueno, la nafta está abierta, como de costumbre ponemos el cebador. Bueno, ahí está funcionando normalmente con nafta, ¿no es cierto? Ahora sí voy a realizar un par de pruebas con la soldadura, la moladora, y después pasamos al gas. Bueno, como habrán podido ver y escuchar, si bien bueno, de entrada estaba bastante oxidado el electrodo, pero bueno, ven que funciona bien y se nota que cuando uno apoya el electrodo, que comienza el arco para soldar, aumenta bastante el consumo por el ruido que hace el motor. Habrán escuchado que cambia bastante la marcha, se nota que hace fuerza, si bien no está al 100%, pero hace fuerza. Y bueno, ahora lo vamos a probar con gas, van a ver que es lo mismo, como ser en el caso de la moladora, un par de luces o una heladera, ¿no es cierto? Consumos que sean dentro de todo parejos o estables, no hay problema, lo podemos arrancarlo y regularlo con la parte del gas, que va a seguir funcionando
perfectamente, mientras tenga gas obviamente. Pero bueno, para lo que es consumos que tengan altos picos, como ser la soldadura, tiene un pico de consumo importante de varios amperes. Entonces bueno, en ese caso vamos a tener que, como ya les dije antes, darle más gas del que necesita para poder soldar. Va a ser únicamente para soldar. Después para el resto de las cosas lo podemos usar con el mínimo gas posible, siempre y cuando el motor funcione bien, ¿no es cierto? Le vamos a tratar de regular que con la menor cantidad de gas posible que tenga las RPM que necesite, ¿no es cierto? Que funcione, que marche parejo, ¿no es cierto? Que esté estable, con la menor cantidad de gas posible. Así que bueno, ahora lo voy a poner en marcha hasta que se vacíe el carburador. Para eso voy a cerrar la nafta y lo voy a poner a funcionar hasta que, bueno, se pare solo, y después lo hago arrancar nuevamente con gas. Dejo el micrófono por acá porque de todas formas con el ruido no sé si me van a escuchar muy bien. Así que bueno, primeramente cierro la nafta y le damos arranque. Ahí, como pueden ver, está funcionando, pero con la nafta que tiene en el carburador. Tiene para un minuto más o menos, después se va a parar. Así que bueno, lo dejo en marcha hasta que se pare. Acá pueden ver que el gas está cerrado y la garrafa también está cerrada. Lo voy a abrir. Y van a ver que cuando yo lo abro es como que se va a ahogar, porque está funcionando con gas y nafta al mismo tiempo. Tiene más combustible que oxígeno, entonces como que se ahoga. Ahí ya con ese ruido se darán cuenta que se está quedando sin combustible. Así que bueno, vamos a dejar que se pare. Bueno, ahí ya se paró, no tiene más nada de nafta. Vamos a probar por las dudas, pero debería estar el carburador vacío. Como pueden ver, ya no tenemos nada de combustible. Ahora le vamos a meter gas. Para eso voy a abrir, como les dije, las llaves. En este momento la vamos a abrir más o menos al 50% hasta que arranque. Después la vamos a ir bajando. Vamos a tratar de abrir la llave y darle arranque al mismo tiempo, bueno, para que no se ahogue, ¿no es cierto? Para que no le entre gas sin estar en marcha, porque si no como que se queda sin oxígeno, digamos, y se ahoga. No hay problema, cerramos el gas y le damos arranque hasta que se desahoga, pero vamos a tratar de evitarlo. Abrimos. Como vieron, ahí se me ahogó. Como podrán ver, ahí ya está funcionando con gas. Hizo renegar un poquito para arrancar, pero bueno, es cuestión de agarrarle la mano a la llave y ponerla en la posición justa y darle arranque en el momento justo para que no se ahogue o no le falte gas. Lo ideal sería ponerle una electroválvula conectada al contacto para que cuando le demos arranque
habilite al mismo tiempo el gas y ya tenerlo regulado. Pero bueno, en este momento lo estoy haciendo de una forma bastante improvisada, digamos, o una forma manual, pero que funciona bien y es muy rápido de hacer, ¿no es cierto? Como ya les dije antes, no hay que modificar nada, simplemente un regulador de cocina con una llave y nada más. Ahora van a ver, cuando yo le abro el gas, es como que se va a ahogar. Si le abro más, ¿ven? Ahí ya funciona desparejo, y ese ruido que hace es porque le está sobrando combustible. Si yo lo cierro un poco, ahí ven que ya se busca de parar. ¿Ven? Porque bueno, porque le falta. Si se lo abro mucho, va a marcha ahogado. Hay que encontrarle el punto justo de que no se nos caiga el motor en vuelta, como en este caso. ¿Ven? Ahí le falta gas. Le damos un poquito más. Ahí estaría en el punto ideal. Como ya les dije, tenemos que encontrar el punto que funcione bien, consumiendo la menor cantidad de gas posible para, bueno, ahorrar un poco también. Yo lo puedo ir cerrando un poquito, despacito, hasta encontrarle el lugar. Ahí ya me pasé, así que lo vuelvo y ahí estaría funcionando bien. Ahora les muestro con la moladora y van a ver que no va a haber problema, pero sí va a haber problema con la soldadura. Con la moladora funciona bien. Yo lo estuve probando más o menos con unos 1000 watts de consumo y funciona bien. De trabajar en vacío a pasar a 1000 watts funciona bien sin regular el gas, pero van a ver que cuando yo quiera soldar se me va a caer en vueltas y no las va a poder recuperar. Como les dije antes, para un consumo parejo o un consumo no muy grande como el de la amoladora que está por ahí, funciona bien con la soldadura. Cuando yo le exijo mucha corriente o mucha potencia al motor, se cae en vuelta, si bien más o menos suelda, pero bueno, el voltaje se cae. La máquina, la soldadura no funciona como debería, la temperatura de la soldadura, o sea de la unión, la temperatura del arco, tampoco es la correcta, o sea que no nos queda una soldadura muy fuerte y a la vez estamos haciendo funcionar mal el motor porque bueno, trabaja exigido, digamos, porque se cae en vueltas, el motor es como que le exige más combustible al carburador, pero el carburador no tiene de dónde sacarlo. En todo caso le mete más aire, pero el combustible sigue siendo siempre el mismo porque en este caso está regulado por aquella llave de allá, que es, bueno, como vieron, la que yo regulo manualmente el caudal del gas. O sea que el motor no tiene de dónde sacar más combustible para la demanda de corriente que le exige esta máquina. En el caso de la nafta sí, porque bueno, como les dije antes, el regulador de RPM del motor está conectado junto con el carburador y bueno, en conjunto entre los dos mantienen siempre la potencia y las revoluciones del motor. Cuando nosotros le exigimos corriente o bueno, le exigimos que haga fuerza, el carburador le mete más combustible, bueno, una mezcla de combustible y oxígeno para que bueno, el motor desarrolle más potencia, ¿no es cierto? Tenga más fuerza, por así decirlo. Pero bueno, en este caso con el gas está limitado al caudal que yo le dé con aquella llave, o sea que no tiene de dónde sacarlo. Le mete más aire pero o más oxígeno, pero bueno, con eso no es suficiente. Tiene que tener la mezcla justa de oxígeno y combustible para que pueda funcionar correctamente. Así que ahora les voy a mostrar cómo podemos. Yo normalmente cuando tengo que soldar directamente lo uso con nafta para no renegar, pero bueno, en el caso de que por ejemplo nos hayamos quedado sin nafta o siempre lo usemos con gas, no sé, un ejemplo así, yo lo que hago es darle más gas del que necesita, o sea que funcione medio como ahogado, y de esa forma cuando yo le exija la corriente con la soldadura que haga fuerza, ahí sí se va a estabilizar
y va a funcionar correctamente mientras esté soldando. Cuando termine de soldar, otra vez le va a sobrar combustible y va a funcionar ahogado. Pero bueno, si es por un rato que tenemos que soldar algo, no hay problema. De todas formas, si hay para un uso de ese tipo, como yo les digo, de una soldadura o de alguna otra herramienta o algo que tenga picos de consumo altos, directamente úsenlo con nafta, no renieguen con el gas. Pero bueno, como será en el campo, yo conozco muchos que donde no tienen luz, no llega la red eléctrica, usan este tipo de generadores con nafta y bueno, simplemente tienen, no sé, por ejemplo, 5 lámparas de bajo consumo de esas tipo fluorescentes, espiraladas o de LED y no sé, un televisor, por ejemplo. Nada más que eso, 4 o 5 lámparas y una tele o una radio. Heladeras normalmente no se usan porque si no habría que tener el motor funcionando continuamente para mantener la heladera, o sea que en todo caso usan heladeras a gas, que antiguamente eran a queroseno, algunos las deben conocer, las heladeras a queroseno, ahora vienen a gas, se usan con gas de garrafa, y bueno, es mucho más eficiente que tener el motor en marcha todo el día. Por eso les digo, en esos casos, que son los que yo más conozco o más estoy relacionado, sobre todo en el campo, es únicamente para iluminación y un rato a la noche mirar televisión, o puede ser también, bueno, en verano un ventilador, algo de eso, que todo lo que les estoy nombrando tiene siempre un consumo parejo, un televisor, una lámpara, un ventilador no nos genera ningún pico de tensión, así que para eso funciona ideal con gas, ya que el consumo es parejo. Así que bueno, ahora lo voy a poner en marcha y van a ver que va a funcionar un poquito ahogado para poder usar la soldadura. Como ya saben, me voy a quitar el micrófono porque hoy ando un poco corto de cable. Bueno, ahí está funcionando normal, digamos, está trabajando bien, pero lo vamos a meter un poco más de gas. Más o menos por ahí. Ven que ya no marcha parejo, sino que marcha como un poco ahogado, pero para soldar va a funcionar bien. Han podido ver, ahora sí suelda bien, pero cuando dejamos de soldar vuelve a marchar desparejo, así que ahora sí lo voy a bajar otra vez. Ahí ya está funcionando correctamente. Bueno, le está faltando un poco. Subimos. Por ahí está bien. Eso, bueno, es cuestión de agarrarle la mano, encontrarle el punto justo para que funcione bien. No lo voy a parar porque si no, no me escuchan nada. Bueno, y en el caso de que tengamos un consumo alto, no sé, vamos a decir, motores de 6 kVA con una máxima potencia de 6.5 kVA, ahí lo podrán ver. A ver, por ahí si se ve. Sí, creo que sí. Por acá. Potencia de entrega 6 kVA. Máxima potencia 6.5 kVA. ¿No es cierto? Como picos de consumo que puede aguantar este motor. La frecuencia es de 50 Hz a 220 volts. Monofásico. Porque bueno, hay muchos que dicen 220 volts y piensan que es trifásico porque bueno, en otros países se usa 110 para monofásico y 220 para trifásico. En el caso acá de Argentina son 220 volts en monofásico y 380 en trifásico.
factor de potencia 1, porque bueno, es un alternador. Este es autorregulado, ¿no es cierto?, con ABR, como habrán visto en un video anterior, se los dejo por acá, que había regulado un motor, no es este, pero bueno, es prácticamente igual. Son genéricos, estos son casi todos chinos. El otro creo que era un Honda, o decía la etiqueta Honda, pero en realidad no es Honda, es igual que este. Así que bueno, eso también es algo que hay que tener en cuenta, que hay muchos que le ponen Honda, Yamaha, y en realidad no son todos chinos. No quiere decir que sean malos, pero nos están cobrando un Honda que vale el doble de lo que vale este, cuando en realidad estamos comprando uno chino. Este yo lo uso mucho y funciona muy bien, pero no es Honda o no es Yamaha, ¿no es cierto? Es un generador genérico, digamos. Así que bueno, como les decía, en el caso de que tengan un consumo parejo, justo ahora van a cortar los yulos acá. En el caso de que tengamos un consumo parejo, de por ejemplo 1000 watts, 2000, 3000, hasta 6000 podríamos exigirle con este, que es de 6 kVA, alrededor de 6000 watts, vamos a tener que ir regulando el gas de acuerdo al consumo que le estemos exigiendo, ¿no es cierto? Mientras más le exijamos, más gas le vamos a tener que dar. Pero si es un consumo, como ya les digo, estable o siempre parejo, vamos a decir algo así como resistivo, no va a haber problema, ya que al no tener picos de consumo, el motor va a estar siempre estable. Pero bueno, en el caso de la soldadura, como ya les dije varias veces, les recomiendo directamente usarlo con nafta, para que no tengan ningún problema. O por ejemplo, si lo van a usar con un compresor de aire, bueno, vieron que el compresor arranca, carga el tanque. Una vez que está cargado, se para hasta que nosotros consumamos parte de ese aire. Normalmente cortan en 8 kilos por centímetro cúbico, y vuelve a arrancar a los 6 kilos. Y bueno, en el arranque más que nada tiene un consumo bastante alto, ya que todos los compresores son de 2 HP para arriba. Como no sé, bueno, yo acá en el taller tengo un compresor grande, doble cabezal, con el motor por un lado y el cabezal por el otro, digamos, accionado por correa. En ese caso es trifásico, es de 4 HP, o sea que con este motor directamente no lo puedo usar porque este es monofásico. Pero bueno, ese tipo de compresores tiene mucho consumo, sobre todo en el arranque. Después ya funciona más parejo. O sea que para eso no les recomiendo directamente que lo usen con gas, ya que bueno, van a tener que estar continuamente regulándole más gas, menos gas. O bueno, en todo caso habría que hacerle un regulador automático conectado al carburador, perdón. Pero no sé, me parece que ya no se justifica. Directamente para eso habría que usarlo con nafta, ya que bueno, con nafta también el motor desarrolla más potencia, ¿no es cierto? Porque está diseñado justamente para trabajar con nafta. Nada más que bueno, nosotros los argentinos siempre estamos no inventando algo nuevo, pero tratando de ahorrarse unos pesos. Como ya sabrán, les estuve diciendo, donde yo voy a trabajar allá en el campo, muchos, o bueno, casi todos, no tienen electricidad, porque bueno, la red eléctrica no llega hasta ese lugar. Y bueno, usan generadores. Como les decía, usan lámparas únicamente para alumbrado, lámparas de bajo consumo o de LED, y un televisor normalmente de los LCD o de LED, que son esos más nuevos, digamos. Y bueno, todos estos artefactos o electrodomésticos que les estuve nombrando, también por ejemplo los cargadores de los celulares, que bueno, en este momento estoy cargando el mío. Si se fijan, cualquier cargador tiene una entrada de tensión, en este caso es de 100 hasta 240 volt, o sea que lo podemos alimentar con cualquier tensión entre 100 y 240 volt, que va a funcionar de igual manera, ¿no es cierto? Va a funcionar bien. Por eso no es necesario en muchos casos tenerlo acelerado, no vamos a decir a las máximas revoluciones, alrededor de 2000 revoluciones, que nos va a entregar los 50 Hz que dice ahí, que necesitamos por ejemplo para un motor. En cambio, para una fuente de switching no necesitamos que sean 50 Hz, pueden ser 30, pueden ser 60, va a funcionar exactamente igual, porque de todas formas se rectifica y se filtra con un capacitor, así que no interesa mucho la frecuencia, tampoco tiene que ser tan baja ni tan alta,
pero más o menos alrededor de 50 hasta 30, 70, digamos, más o menos funcionan bien. Por eso les digo, lo podemos bajar en revoluciones para ahorrar combustible, obviamente. Nos va a mantener el mismo voltaje porque tiene una ABR, salvo que lo bajemos mucho de revoluciones, entonces sí se nos va a caer el voltaje. Pero lo vamos a tratar de bajar lo que más podamos de revoluciones sin que se nos caiga el voltaje. Sí vamos a cambiar la frecuencia, pero como les digo, para la fuente switching, como ser por ejemplo un televisor, de los televisores viejos con el tubo, ¿no es cierto? El tubo de rayos, eso sí, tienen que ser con 50 Hz, si no, no funcionan correctamente. Pero los televisores nuevos ya vienen todos con fuentes conmutadas, ya sea LED o LCD o LED LCD, es lo mismo. La fuente es la misma, quiero decir. No hay problema con los ciclos. Incluso en un cargador de celulares podríamos tranquilamente alimentarlo con corriente continua alrededor de 100 volt, que va a funcionar igual, porque de todas formas internamente le rectifica, así que no, para eso no es problema. Lo mismo que para las lámparas de LED, podemos alimentarlas alrededor de 100 volt hasta 250, 260, dependiendo de la lámpara. Por ejemplo, recién estuve viendo un tubo fluorescente. Antiguamente era un tubo fluorescente, ahora es un tubo de vidrio con una tira de LED adentro, o los tubos LED que le llaman. Trabaja desde los 120 volt hasta los 270, así que ven que tenemos un rango importante para variar el voltaje. Y bueno, la frecuencia en muchos casos nos interesa siempre y cuando se rectifique el voltaje internamente, pero bueno, casi todo si es fuente conmutada, sí o sí hay que rectificarlo. Si es una fuente capacitiva ya no, pero bueno, las fuentes capacitivas no podemos cambiar el voltaje. Si tenemos una lámpara de LED con fuente capacitiva de 220 volt, no le podemos poner ni 100 ni 250, tienen que ser 220. De otra forma no va a funcionar, o no va a alcanzar a prender o se nos va a quemar. Pero bueno, ya estoy alargando mucho el tema. Simplemente lo que le quería decir era que si ustedes lo van a usar para lo que es iluminación con lámparas LED y para ver, por ejemplo, un televisor de los más nuevos, con por ejemplo un decodificador, por decir una marca de DirecTV, que es lo que más se usa en el campo, por ser satelital, también internamente tienen una fuente conmutada, y si se fijan atrás en la placa del decodificador y del televisor y de lo que quieran ver, van a ver que lo pueden alimentar entre 100 y 250 volts. Así que bueno, si todo lo que van a usar cumple esas normas, digamos, tranquilamente le van a poder bajar las revoluciones al motor y se van a ahorrar bastante combustible. Ahora les voy a mostrar cómo podemos reducir las RPM. Y otra cosa que quería aclarar, si por ejemplo tienen en su instalación un motor de corriente alterna, que puede ser por ejemplo una heladera, puede ser un bombeador para sacar agua, una bomba centrífuga, o en muchos casos también se usa en la construcción, por ejemplo, estos tipos de generadores para lo que es la máquina hormigonera, bueno, para esos tipos de motores que necesitan 50 Hz para poder funcionar. Si nosotros lo hacemos funcionar con menos de 50 Hz, se va a recalentar el motor, porque bueno, vamos a estar manteniendo el voltaje, pero le estamos variando la frecuencia, o sea que por lo menos los motores normales no funcionan de esa forma. En los motores industriales sí le cambian, le modifican la frecuencia para variar las RPM del motor y la fuerza, pero bueno, los motores domésticos no funcionan de esa forma, así que si lo van a usar de esa forma, sí, ténganlo en 50 Hz, si no van a arruinar sus motores. Pero bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo podemos regular las RPM. Bueno, y para que me sea más fácil mostrarle cómo regularlo, lo voy a hacer funcionar con nafta, con el combustible para el cual fue diseñado, porque bueno, este es el regulador, ¿no es cierto? Ya viene de la parte del motor. Esto es lo que regula las RPM, y ahí está conectado al carburador. ¿Ven? Abre y cierra dependiendo de la necesidad del motor. Con aquel tornillo que se ve por allá, en que acciona este brazo, el cual tiene un resorte por acá que está conectado a este regulador, el cual le da más presión o menos presión para que acelere o desacelere el motor.
Bueno, les digo que lo voy a usar con Nasta, ya que si no tendría que regular por este lado el tornillo y por el otro lado la llave del gas. Y bueno, filmar todo y hacerlo se me complica un poco. Pero bueno, de todas formas, una vez que esté regulado lo pueden usar con gas sin ningún problema. Así que bueno, la Nasta abierta, ponemos el cebador, damos arranque. Bueno, ahí está funcionando normalmente alrededor de los 50 Hz. No tengo para medirlos en este momento, pero más o menos por ahí debe andar. Ahora le vamos a bajar las RPM. Bueno, como se darán cuenta, ahí está bastante más bajo en lo que es RPM, pero fíjense que el voltaje se mantiene. Y como esta es la moladora, va a funcionar igual. Por más que le cambiemos la frecuencia o las RPM al motor, porque son motores universales, funcionan tanto con alterna como continua, si bien le estamos dando continua, pero bueno, no le afecta la frecuencia, como hacer en el caso de la soldadura. En estas condiciones el motor sería imposible usarla, porque bueno, no tendría fuerza. Capaz que chispee poco, pero ven que no puedo soldar. Se queda pegado el electrodo, porque bueno, está muy baja la frecuencia y bueno, no se puede soldar en esas condiciones. Pero como les digo, para iluminación anda. Ahora vamos a generar consumo con la máquina. Como ven, ahí quedó pegado. Y vamos a ver el voltaje, a ver qué pasa. Bueno, como ven, se cae bastante porque está a baja revolución. O sea que no es lo ideal para soldar. Pero no hay ningún problema para lo que les decía de las fuentes conmutadas o el tema de la iluminación. Así que bueno, amigos, eso sería más o menos todo por este video. Yo sé que va a haber varios comentarios, muchos a favor y muchos en contra, pero bueno, depende de cada uno. Para mí es el mismo riesgo tanto con Nasta como con gas, para mí lo mismo. Pero bueno, tengan en cuenta que tenemos el beneficio del consumo de combustible y más que nada la parte económica. Así que bueno, amigos, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, les sirva. Si fue así, denle un me gusta, compártanlo con aquellas personas que les guste y les pueda resultar interesante. Como siempre, estoy subiendo un video casi todos los viernes o viernes de por medio. Saludos a todos y muchas gracias.